Jaque mate. Hola, no los ve ahí. Hoy en día la sociedad nos recuerda constantemente de las atrocidades vividas en la Segunda Guerra Mundial, pero rara vez hablamos de sus raíces. Nos sorprendería saber que muchos grupos racistas y antisemitas que existen encuentran su raíz en el mismo lugar que esta guerra. Y es que tanto los grupos racistas y antisemitas confluyen con la Segunda Guerra Mundial en el nazismo. Para entender cómo el nazismo estructura la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que entender el por qué y el cómo se forma y se genera la ideología nazi en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Alemania se encontraba muy fragmentada y muy débil, pues los altos costos de militarización y los daños causados por la guerra en sí eran muchos. Además de esto, Alemania pierde gran cantidad de territorios, los cuales fueron distribuidos entre países como Polonia y Francia. Adicionalmente, el Tratado de Versalles estipulaba que Alemania aceptaba la culpa por toda la guerra y esto generó que Alemania tuviera que pagar remuneraciones a los países afectados por la guerra previamente ocurrida. Esto generó una alza en la inflación y en el desempleo y una muy fuerte devaluación de la moneda alemana. Sin embargo, Alemania y Estados Unidos acuerdan el Plan DOS, en el cual Estados Unidos presta dinero a Alemania por medio de créditos para que el pago de estas remuneraciones no fuera a perjudicar la economía alemana más de lo que ya estaba. Sin embargo, para la época de la crisis del 30, Estados Unidos, al ser uno de los principales afectados por esta crisis, se vuelve incapaz de pagar estos créditos y estos préstamos y Alemania vuelve a entrar en una gran crisis económica. La dependencia que creó en este corto periodo de tiempo hacia Estados Unidos lo deja peor de lo que ya había estado y genera una baja en el PIB. Alemania se había intentado organizar mediante la Constitución de Weimar que se estableció en el año 1919. Dicha constitución tuvo bastante oposición por parte de diferentes partidos tradicionales como lo era el Partido Comunista, el Partido Nacional y diferentes. Es cierto que Alemania tuvo un periodo de prosperidad gracias al Plan DOS. Sin embargo, este establecía que Alemania estaba más preocupada por la economía americana que por sus propios problemas. Como se ha dicho anteriormente, los partidos tradicionales perdieron fuerza y confianza por parte del pueblo. Diferentes partidos llegaron con ideologías opuestas a los partidos tradicionales. El que más fuerza tomó dentro de la población fue el Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, que en el año 1923, con las ideologías de lo que se conocería luego como el nazismo, intentó hacer su primer y fallido golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich. Todo el panorama político y económico que tenía Alemania en ese momento llevó a que hubiera un sentimiento generado de desolación entre la población. Debemos tener en cuenta que Alemania no solamente había perdido la guerra, sino que también tenía la culpa por la guerra. Y esto a cualquier población lo afectaría porque no solamente cargaban con el daño hecho a su país, sino que cargaban con todo lo que pasó en los otros países. Además de todo, la nueva estructura que se le estaba tratando de dar a la República Alemana no había funcionado, sino que no había corregido ninguno de los problemas, por lo tanto había generado mayor desconfianza en la población hacia sus gobernantes. Y esa esperanza que se tenía para lograr una recuperación de la guerra se había perdido. Es por esto que los alemanes confiaron en los nazis, ya que ellos les ofrecían una solución a los problemas que enfrentaban y además aumentaban el espíritu nacionalista que habían perdido. El Partido Nacional Socialista elige a Adolf Hitler como su nuevo líder, fomentando así las ideologías del nazismo. En el año 1923 y 1926, en Múnich y Weimar, respectivamente, se realizan dos congresos de Nuremberg, que desde el año 1927 hasta el año 1938 se empezarían a realizar de manera anual. Dichos congresos consistían en rallies o diferentes convenciones que se hacían en las cuales Hitler exponía sus puntos de vista e ideologías del nazismo. Gracias a la fuerza que toma el partido, se crean dos instituciones. La primera, conocida como la SS,
o una organización político-penitenciaria, la Guardia Nacional, y la SD, la inteligencia nazi, encargada de la vigilancia del pueblo. Debido al Putsch de Múnich, Hitler es enviado a la cárcel. Desde allí escribe su libro Mein Kampf, o en español Mi lucha, que en el año 1925 es publicado. En dicho libro se contienen las ideologías específicas del nazismo, como lo son el socialismo nacional, el anticapitalismo, el antisemitismo, el racismo y la conservación de la raza aria, al igual que la expansión del territorio alemán conocido como el espacio vital. Para esparcir las ideologías que el nazismo proponía, se hizo gran énfasis en las leyes de Nuremberg. Estas leyes fueron hechas con el fin de prohibir la mezcla de la raza aria con judíos. Además, empiezan a excluir de la ciudadanía alemana a judíos y comunistas. Esto se hizo a causa de que en 1933 hubo un incendio en el Reichstag y fue atribuido a un comunista. Sin embargo, se cree que fue el mismo partido nazi quien lo hizo como medio de propaganda. Para que las ideologías nazis traspasaran los límites de las fronteras alemanas, Hitler invade países como Hungría, Serbia, Austria y Checoslovaquia. Para este tiempo la libertad de expresión y el sindicalismo no estaban permitidos en Alemania. La poca prensa y propaganda que había era usada en pro del partido nazi y el sindicalismo solo era permitido siempre y cuando la gente se uniera al sindicato propuesto por el partido nazi. Diferentes sucesos como la noche de los cuchillos largos tuvieron lugar. Este hecho fue una serie de asesinatos en contra de aquellos que representaban una amenaza para el partido nazi de cualquier índole. También para asegurar la unión al partido nazi desde tempranas edades, se iniciaron campañas como la juventud hitleriana, en las cuales desde tempranas edades los niños eran adoctrinados en base de las ideologías nazis como el racismo y antisemitismo y la creencia de la supremacía de Alemania. Mein Führer, meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben, will auch diese Jugend selbstlos sein, weil sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Deutsche Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Hitler quería mostrar la supremacía alemana y para esto decidió usar un sistema de autarquía, para que así el país fuera autosuficiente y pudiera autoabastecerse con todo lo que necesitaba. Además de todo, intentó revitalizar la economía a partir de obras públicas como grandes autopistas y la construcción de un ferrocarril. Además, la ley de los poderes plenos es aprobada
lo cual le permite a Hitler eliminar a los otros partidos políticos y posesionar al partido nazi como el único partido de Alemania. Así se cumple la ideología de la dictadura nacionalista que Hitler predicaba. Finalmente, del 9 al 10 de noviembre de 1931, ocurre la Noche de los Cristales. Este fue el comienzo de la persecución violenta de los judíos. En esta noche, simpatizantes del partido nazi quebraron los vidrios y vitrinas de tiendas y casas judías, así sacándolos de sus hogares y dejando claro que este ya no era su lugar. En el año 1925 se firma el Pacto de Locarno para mantener la paz en Europa, delimitando las fronteras de los diferentes países. Renania, la frontera entre Alemania, Bélgica y Francia, debía ser una zona neutral desmilitarizada. Sin embargo, en el año 1936, Hitler militariza dicha frontera, dejando los problemas que trae esto a dos países, Inglaterra y Francia. Sin embargo, Francia no había podido recuperarse aún de los bajones en su economía debido a la Primera Guerra Mundial. A partir del año 1938, con la toma de Austria, el nazismo empieza a tomar fuerza y poder en diferentes países de Europa. Inglaterra, por otro lado, no quería comprometer la paz que existía en Europa. ¿Ya? Ok. Inglaterra, por otro lado, no quería comprometer la paz que existía en Europa en ese momento, al igual que quería mantener sus relaciones con Alemania, que para ese momento habían mejorado significativamente. Sin embargo, esto cambia en 1939, cuando Alemania se toma a Polonia. Después de esto, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda le declaran la guerra a Alemania. Y prontamente Francia, Sudáfrica y Canadá se unen a ellos. Debemos tener en cuenta que para 1936 Hitler había firmado un tratado de amistad con Italia, que en ese momento era gobernada por el dictador Benito Mussolini. Para Inglaterra y para Francia esto significaba un gran peligro, ya que una unión entre estos dos países podía acabar con la paz que se había vivido por tan poco tiempo. Este peligro se comprobó real cuando en 1940 se firma el pacto tripartito entre Japón, Italia y Alemania. Es así como se crean las fuerzas del eje, que serán las principales beligerantes en la Segunda Guerra Mundial. La ideología nazi se empezó a mostrar aún más durante este momento, ya que se empezó a hacer una expansión territorial aún mayor cuando en 1940 Alemania invade Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Francia, ¿ya lo había dicho? Sí. ¡Mierda! Por volver a empezar como desde lo de la ideología. Sí. Ok. La ideología nazi se hizo incluso más evidente en este momento, cuando todo el expansionismo empezó a tomar aún más forma. En 1940, cuando Alemania invade Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y Yugoslavia. Adicionalmente, las fuerzas del eje empezaron a planear cómo iban a acceder a la Unión Soviética. Este plan se empezó a llevar a cabo en 1941 y se llamó Barbarroja. Finalmente, en 1940 también se hace muy evidente la ideología antisemitista del nazismo, que va a enmarcar en muchos sentidos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ya que en este momento es cuando se empiezan a crear los campos de concentración como Auschwitz, que será funcional de 1940 a 1945. Dale. Está funcionando. Me he tomado este espacio para compartir un mensaje con ustedes. Antes que nada, tú, sí, tú, no estoy diciendo que seas regalada ni nada, pero eres más fácil que invadir a Polonia. Antes de iniciar con lo importante, quiero preguntarles algo, a ver si logran adivinarlo con mucha lógica. Si un negro y un judío juegan un partido de fútbol en una cámara de gas, ¿quién ganaría? Sabía que no podrían contestarlo. La respuesta es clara, el judío, pues está jugando en casa.
Ya sé que quiero de Navidad y se los voy a decir en mi nuevo fluido inglés. All I want for Christmas is you. Para entender la Segunda Guerra Mundial. La SS, conocida como una organización político-penitenciaria encargada de la vigilancia CCD. Es que se me botó ahora la cabeza cuando miro la cámara. ¿Por qué no? El Pacto de Locarno establece... ¡Ay, no! Dímelo. Bueno, entonces... Mentira, ya. Para entender generaciones estaba pensando en tributos y era como... Estamos en Hunger Games. Casi.